Capítulo 76, este capítulo, si no fuera por otros lugares en la Biblia, no lo entenderíamos, o sea, realmente no tendría sentido el Salmo 76. De hecho, si tú lo lees de forma aislada, dices, pues esto, pues de qué se trata, no tiene un sentido. Pero a la luz de lugares como como Isaías capítulo 37 y 38, al igual de segunda de Reyes 18 y 19, esos cuatro capítulos, otra vez, Isaías 37 y 38 y segunda de Reyes 18 y 19, esos son los dos capítulos principales que hablan en detalle de lo que sucede aquí en el capítulo 76. Ok, ahora, lo que está pasando en el capítulo 76, antes de meternos en eso, vamos a ver el título, ¿no? El título dice al músico principal sobre Neginot, Salmo de Asaf, cántico. Entonces, sabemos que los salmos son himnos, son cánticos, son cantos que usaban los judíos. Y sabemos que hemos estado viendo estos capítulos, estos cantos que son por parte de Asaf. Recuerden que Asaf era uno de los 3 músicos principales de la orquesta judía. Entonces, bueno, los que saben, los que me conocen de toda la vida, siempre, ustedes saben que yo antes era violinista concertista. Tocaba con la Filarmónica y en varios otros lados. Y hay piezas, hay conciertos que a nosotros nos daban, que eran, por ejemplo, una obra que era para piano y orquesta. Entonces era la orquesta acompañando a un pianista principal. O decían para violín y orquesta. Entonces era una orquesta completa acompañando a un solista violinista de alta categoría. Entonces, esto parece ser precisamente lo mismo. Dice, al músico principal sobre Neginot, ¿sí? Es una pieza musical escrita específicamente para un instrumento que se llama Neginot. Entonces, el Neginot viene siendo un instrumento de cuerda. No sabemos exactamente qué tipo de instrumento es, porque no hay registros, pero sabemos por lo menos, por la forma en que está escrita en el hebreo original, el Neginot es un instrumento de cuerda. Si ustedes observan, hay muchos otros salmos donde puedes tú ver, por ejemplo, hay uno que es al músico principal sobre Neilot, con una H, Neilot, ese viene siendo otro instrumento distinto. Entonces muchos salmos son como las piezas que a mí me daban cuando yo trabajaba, ¿no? Para violín y orquesta, para piano y orquesta, para oboe o lo que sea. Entonces es un instrumento que es el principal sobre todos los demás, ¿va? En este caso, para nosotros, el desconocido Neginot. Solo sabemos que es un instrumento de cuerda, ¿va? Entonces, habiendo comenzado ya con eso, dice, bueno, yo les quería referir a lo que les estaba diciendo de Isaías 37, 38 y segunda de Reyes 18 y 19. Lo que estamos viendo aquí en este salmo es un himno para este músico que él desarrollara para dar gracias a Dios por este evento que se muestra en la letra del 76. ¿A qué evento? Pues se refiere al evento de cuando Asiria sitió a Jerusalén. ¿Okay? Aproximadamente, yo pensaba que era más tarde, yo pensaba que era como en el 720, 725, pero me quedé con dudas y lo googleamos de venida aquí a la iglesia. Según Google es en el año 701. Entonces me equivoqué como por 20 años. Si es que Google está bien, ¿ah? ¿Quién sabe? Pero aproximadamente en los primeros 20 años del año 700 y fracción antes de Cristo, Asiria hizo el intento de tomar Israel, o hizo el intento de tomar
a Jerusalén, la parte sur. Ahora, solo porque no tengo, hermano, me ayudan con eso. Estoy muy feliz porque ya tenemos pintarrón. Eliezer, no sé si le puedes mover la cámara para que quede grabado también. Pero ahí va. Entonces, aproximadamente en el año 700 a 720, antes de Cristo, Asiria hizo el intento de tomar Jerusalén, pero fallaron. Sí, fallaron al tratar de tomar Jerusalén, porque sucedió algo muy interesante. Ahí les va. Asiria tenía un rey en esos años, aproximadamente, vamos a ponerle la fecha de Google, entre 701 y 725 antes de Cristo. ¿Okay? Y Asiria tenía un rey, y este rey se llamaba Sennacherib. ¿Okay? Sennacherib. ¿Okay? Sennacherib era el nombre del rey, del Rex. ¿Okay? Rex Sennacherib. Y resulta que este monarca quiere ir por Israel. Si ustedes se acuerdan, vamos a suponer que este es el mar Mediterráneo. Vamos a ponerle super olitas ahí. Estas son olas, Ok, aquí está Israel, ¿sí? Todo esto es Israel. La tierra de Israel, la tierra de Canaán, ¿ok? Pero si ustedes recuerdan, Israel quedó dividido, ¿va? Si ustedes recuerdan, Israel como nación quedaron divididos políticamente. Ellos tenían tantos problemas internos que Israel quedó dividido. Israel, o la tierra de Canaán, o el pueblo escogido de Dios, como quieran llamarlo, bueno, ellos quedaron divididos entre el norte y el sur. ¿Okay? Eran un mismo pueblo, era Israel. Dios nunca dejó de verlos como una sola nación, eran uno. Pero políticamente, por problemas internos, ellos quedaron divididos. Dividieron el reino de Israel entre el norte y el sur. En el norte, recuerden, Israel estaba compuesto por 12 tribus, si ustedes recuerdan, ¿sí? En el norte quedaron 10 tribus, 10 tribus en el norte. Y en el sur quedaron 2 tribus, ¿sí? Entonces, el norte era compuesto por la mayoría, pero en el sur, las 2 tribus del sur, ahí tenían lo religioso, porque ¿saben qué? En el sur se encontraba nada más ni nada menos que la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? Jerusalén queda en el sur, ¿va? Entonces, está dividido. En el año 701 a 725 llega Sennacherib y él toma control de la parte norte. Entonces, él llega y ¡pum! Se queda con todo el norte, Sennacherib. Y ya, se apodera de ellos y él va a hacer de ellos parte de su reino. Por lo menos les va a empezar a cobrar tributo. Algo va a hacer, ¿no? Entonces, Sennacherib controla el norte y aprovechando que ya está de conquista, dice, pues de una vez vamos a tomar el sur. Y Sennacherib hace todo lo posible por tomar Jerusalén. Y él se pone afuera de las murallas de Jerusalén con un ejército enorme, decenas de miles de soldados asirios. Y resulta que todo esto que les estoy diciendo es lo que está en Isaías 37, 38 y Segunda de Reyes 18, 19. Entonces, resulta que él trata, Sennacherib, de tomar Jerusalén y toma la que no puede porque pasó un suceso tremendo. Él hizo todo lo posible por tomar Jerusalén también como había tomado el norte y Sennacherib no pudo. Porque Dios estaba con ellos.
porque Dios les había prometido algo. Entonces, eso es el estudio que vamos a tener el día de hoy acerca de este asunto de la toma de Jerusalén. Salmo 76 habla de esto, de cuando Sennacherib hizo el intento de tomar Jerusalén a la fuerza, cuando tomó el norte y falló. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias porque usted nos ha permitido estar juntos en esta tarde para aprender acerca de este salmo tan precioso y de estas cuestiones históricas. Gracias, Señor, por su salvación. Le pedimos que sea de bendición para nosotros el día de hoy. En nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ok, entonces ahí les va. Vamos a continuar un poquito con esto y ahorita entramos con aquello. Ahí va. Entonces, algo sucedió. Él no pudo tomar el sur. Ahora, eventualmente el sur sí fue tomado, recuerden, pero el sur no fue tomado por Sennacherib, fue tomado por Nabucodonosor de Babilonia 100 años después. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros pensamos en el cautiverio, quiero que ustedes pongan atención a esto, porque cuando pensamos en el cautiverio de Israel, siempre pensamos nada más en 70 años. Son 70 años. Y ya, 70 años. No, fueron aproximadamente 170 años. ¿Ok? ¿Por qué? Ahí va. Otra vez. Asiria toma el norte entre el año 701 al año 725, más o menos. ¿Sí? Qué feo ya marca eso. Vamos a buscar otro. Alguno tiene que funcionar. Ok. Sí, este sí es. Ok, entonces Asiria, este es bueno. Entre el año 701 y 725, Asiria toma el norte. ¿Sí? Tratan de tomar el sur, no pueden por el evento que vamos a estudiar. Pero fue bajo Babilonia que el sur es tomado en el año 597 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, pasaditos 100 años después, es que el sur finalmente cae. Y sabemos que el sur estuvo bajo Babilonia 70 años, pero se nos olvida el número bajo el cual estuvo el norte en cautiverio. Sí, así, ellos estuvieron bajo el cautiverio de Asiria. Y luego cuando Babilonia toma y le gana a los asirios y los conquistan a ellos, por default se quedan con el norte. Y luego pues aprovecha y se va al sur. Y en el 597 toma control de Israel y quedan cautivos por 70 años adicionales. Entonces no son 70 años de cautiverio, son 170 más algunos otros. ¿Ok? Ahí va. Ahora, vamos entonces a empezar aquí con este evento del capítulo 76. Dice Dios, Asaf quiere mostrar, aquí lo tengo dividido en 4 partes. El capítulo 76 lo tengo dividido en 4 partes, del versículo 1 al versículo 6, la primera parte, del versículo 7 al versículo 9, la segunda parte, y del versículo 10 al versículo 12, la tercera parte. Entonces así es como lo tengo dividido. Del 1 al 6, del 7 al 9 y del 10 al 12. Si lo quieren ver así por sección, para los que están estudiando de forma expositiva, ahí viene. Sí, así es la división como lo tengo. Entonces, él quiere mostrar 4 partes. 4 partes, híjole, me salté uno. Del 1 al 3, ahora sí. Del 1 al 3, del 4 al 6, del 7 al 9 y del 10 al 12. Esos son. ¿Okay? Así son las divisiones del capítulo 76. Entonces ahí les va. 4 cosas quiere mostrar Asaf en esta sección. En el versículo 1 al 3, lo primero que él quiere enseñarnos por medio de este salmos es que le conozcamos a él. Es decir, que conozcamos a Dios. Vamos a leer del 1 al 3. Dios es conocido en Judá, tenemos que conocerlo.
Fíjense, Dios es conocido en Judá. Judá era la parte sur. En Israel es grande su nombre, la parte norte. Entonces aquí nosotros vemos que Asaf hace la distinción entre los norteños de Israel y los sureños. Los sureños, recuerden, el sur se llaman Judá. ¿Okay? El norte el norte tiene dos nombres. Muchas personas lo olvidan. El norte tiene dos nombres. El norte se llama Israel o Efraín. ¿Ok? Efraín. Entonces, estos son los dos nombres que se le dan a la parte norte de Israel. ¿Sí? Entonces, Efraín e Israel, el sur es Judá. Entonces, aquí él está mencionando ambos. Está mencionando el sur y el norte y dicen, Dios es conocido en Israel. Es decir, los judíos le adoran, le alaban, le conocen. Ahora dice en el versículo 2, en Salem. Recuerden, Salem como tal es lo mismo que Jerusalén. ¿Okay? Entonces, Salem y Jerusalén es exactamente el mismo lugar. Entonces, recuerden, Jerusalén es lo mismo que Salem, que significa paz. ¿Okay? Pero no es el único nombre que se le da a Jerusalén. Recuerden, lo vimos el domingo, les mencioné. Jerusalén también es lo mismo que Jebús. Porque recuerden que los que habitaban Jerusalén antes eran los jebuseos. Entonces Jerusalén se conocía previamente como Jebús. ¿Okay? Entonces versículo 2 tenemos ahí claro, en Jerusalén, en Salem, en paz, está su tabernáculo y su habitación en Sión. ¿Okay? Muy bien. Dios había ya establecido que de la línea de la tribu de Judá iba a salir la monarquía. ¿Sí? De ahí iba a salir David, él era de Judá, Salomón era de Judá, Cristo Jesús era de Judá. Entonces del linaje iba a salir Judá, y él había establecido en Esdras, bueno, de hecho desde antes, pero en Esdras lo podemos ver, claro, que el tabernáculo, el santuario, iba a ser puesto en el monte Sión. Así estaba establecido. Su habitación sería en Sión, lo cual es muy específico a los judíos, porque recuerden que estaban los samaritanos que no estaban de acuerdo con que el templo estuviera en Sión. Ellos consideraban, los samaritanos, que el templo debería de estar sobre el monte Gerizim, si ustedes recuerdan. Entonces, el hecho de que Dios estableció que su habitación sería en Sión, eso descarta todas posibilidades que tenían los samaritanos. Ellos se habían equivocado, se equivocaron de cero, ¿sí? Y si usted no sabe a lo que me refiero, te lo explico rápidamente. Los samaritanos, muchos piensan, es que eran una raza mezclada entre judíos y gentiles, y por eso nadie quería a los samaritanos. Eran fuchi la guácala porque eran mezcla. No, eso es parte, pero esa realmente no es la razón por la cual tenían los samaritanos, eran tan odiados. ¿Sí? Los samaritanos eran odiados porque los samaritanos no consideraban que el monte Sión era el cerro adecuado donde deberían de estar adorando. Ellos consideraban que el cerro adecuado era el de Gerizim. ¿Sí? Entonces ese era el problema. No estaban de acuerdo con dónde se debería de adorar. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces aquí en el versículo dice claramente que Dios escogió su habitación en Sión y tener su tabernáculo en Salem. Y versículo 3, ahí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Bueno, ahorita vamos a hablar del versículo 3 en unos momentos. El punto es, le tenían que conocer localmente, ahí está hablando localmente, ¿sí? Los israelitas tenían que conocer y conocían a Dios, tanto en el sur como en el norte.
Pero no solamente era la responsabilidad de ellos predicarse entre ellos mismos, sino que ellos tenían que predicar a todas personas, a todos las naciones. Vamos rápidamente a Isaías. Esta era parte de lo que les tocaba a ellos. Isaías capítulo 49. Isaías 49 y versículo 6. Vemos lo que se supone que es el trabajo de los judíos. 49 versículo 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, fíjense, Dios dice que Israel tenía que haber sido luz a las naciones. Israel tenía que haber llevado el evangelio, las buenas nuevas, a todas las naciones gentiles. Pero no lo hicieron. Los judíos dijeron, esto es nomás para nosotros. Si esto es para nosotros, y no le corresponde a los perros gentiles. La salvación no puede ser de los sucios, asquerosos gentiles. La salvación es nada más de nosotros, los judíos. Y acapararon y nunca predicaron a los gentiles, nunca lo dieron. Pero ese era su trabajo, de ser conocido no solamente entre Israel, el norte, y Judá, el sur, sino que Dios les dijo que tenían que llevar el evangelio a todas las naciones. No nada más era local, era un asunto global. Muy bien. Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué tenían que ellos dar el evangelio? Bueno, no nada más porque Dios les dijo. Eso sería suficiente porque Dios les dijo que fueran luz a las naciones. Pero vamos a verlo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver otro por qué. Porque es importante que conozcan a Dios. Y para que estos fueran y llevaran ese conocimiento que ellos tenían a otros. Vamos a ver Juan capítulo 4 y versículo 22. Juan 4, 22. Observen lo que dice este versículo. Lo conocemos muy bien. Juan 4, 22 dice lo siguiente. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Está diciendo, nosotros predicamos de lo que sabemos. Se supone que eso es lo que Israel tenía que haber hecho. Predicar de lo que ellos conocían. Dice el versículo 1 y 2, que en Judá y en Israel conocían a Dios. Entonces, aquí en Juan 4, 22 vemos, nosotros predicamos lo que conocemos y conocemos a Dios. Entonces, lo estamos predicando a ustedes porque eso es lo que nosotros conocemos. Es lo que sabemos. Y sabemos que la salvación viene de los... ¿Por qué? Porque este es un libro judío. Y nuestro Salvador es judío. Y todo es a base de cultura y creencias. Por eso se llama judeocristianismo. Pero esto no significa que yo soy un judío. Soy judío espiritualmente hablando, pero yo no soy judío. Pero la salvación viene de los judíos. Cristo Jesús era judío. Entonces, ¿quién mejor que el judío, se supone, que llevara su conocimiento al gentil? Pero fracasaron, no lo hicieron. Entonces, a causa de su fracaso, porque no le conocieron a él, se supone que sí, pero no hicieron lo que tenían que hacer, y por el pecado y la idolatría y todo lo que estaba pasando en Israel, Israel les mandó a los asirios. Eventualmente, la segunda cosa, Dios no solamente quiere que nosotros le conozcamos, sino que Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Que confiemos en Él, que le conozcamos y que confiemos en Él. Ahora, ahí va. Dios dijo algo muy interesante. Nada más déjenme encontrarlo. Dios dijo algo muy interesante ahí en Isaías 37. Yo les mencioné que íbamos a ver un poco de Isaías 37. Ok, vamos a Isaías 37 y versículo 35. Vamos a leer algo que Dios prometió aquí.
37, 35. Dios promete algo a Isaías, ¿sí? Por cierto, porque Isaías, a él le tocó lo de Asiria, ¿sí? Isaías estuvo ahí con lo de Asiria. Isaías estuvo ahí, Sennacherib, Isaías y el rey Ezequías. Esto durante el tiempo de Ezequías, ¿sí? Uno de los grandes reyes de Israel, cuando esto sucedió. Entonces leemos el 37, 35, lo que Dios dice. Y Dios dice, fíjense, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Fíjense, Dios está prometiendo en Isaías 37, yo voy a salvar a esta ciudad, a Salem, a Jerusalén. Yo prometo que va a estar bien y no va a ser destruido por amor a mí mismo. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, ya había una promesa. Dios no iba a destruir o permitir que Israel, que Jerusalén en específico, fuese destruido. Lo prometió. Isaías y Ezequías, el gran rey, lo creyeron y confiaron en el Señor. Ahora, observen, vamos otra vez a donde tenemos nuestra lectura. Observen, por favor, Salmos, capítulo 3, Salmos 76, versículo 3. Fíjense lo que él hizo, lo que Dios hizo con los asirios. Ahí quebró las saetas del arco, o sea, las flechas. El enemigo no pudo hacer nada con sus flechas, Dios los quebrantó. El escudo, la espada y las armas de guerra no les sirvieron para nada a estos soldados asirios. Ahora, observen lo que pasa en el versículo 6. En el versículo 5 dice: los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. O sea que ni las manos pudieron meter. Los soldados ni siquiera las manos metieron y fueron destruidos. Sus armas totalmente destrozadas. Y luego el versículo 6, el carro y el caballo fueron entorpecidos. O sea que ni las manos metieron. Dios quebró sus artefactos de guerra, sus implementos. Dios destruye la utilidad de los caballos y de los carros. Y luego en el versículo 12 les infunde miedo, temor. Dice: cortará el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Entonces Él les mete, les infunde temor, los destruye y fíjense, ahí dice cuándo los destruye. Observen, dice: durmieron su sueño en el versículo 5. Entonces, ¿cómo que durmieron su sueño? ¿A qué se refiere eso? No entiendo. Ok, ahí les va. Bueno, yo les comenté que caray. Ok. Que teníamos que ver no solamente Isaías, sino también hay que ver Segunda de los Reyes. Entonces vamos rápidamente a Segunda de los Reyes y les voy a explicar rápidamente a qué se refiere con durmieron su sueño, tuvieron su sueño. Ahí les va. Ahí les va. Segunda de Reyes, capítulo 19, capítulo 19. Y versículo 35. Vamos a ver cuánta gente mató Dios. Segunda de Reyes 19, 35. Vamos a ver a cuántos asirios mató Dios en una sola noche. Y les voy a decir por qué Dios. Porque dice el ángel de Jehová, una teofanía de Cristo Jesús. Ahí va el versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche estaban dormidos, durmieron su sueño. Salió el ángel de Jehová, es decir, Cristo Jesús, una teofanía, y mató en el campamento de los asirios
a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Los asirios pensaron que ellos iban a tomar así de fácil el sur, de la misma manera en que tomaron el norte, que iban a llegar y que iban a ser exitosos en la toma, en la conquista. Pues ellos estaban afuera esperando poder asediar y tomar el lugar y hacer sus ataques. Y cuando estaban dormidos, el ángel de Jehová, que sabemos que es Cristo Jesús, en una sola noche, Dios Hijo mató 185,000 asirios cuando estaban dormidos. Amaneció y todo era muerte. Ni metieron las manos, no les sirvió su armamento, no les sirvieron sus caballos, no les sirvió absolutamente nada de lo que ellos tenían preparados para la conquista. En una sola noche, Dios los mató. Salieron del sur de Israel con la cola entre las patas, regresaron a Asiria, pero se quedaron con el control de la parte norte por un poquito más de 100 años, hasta perder a los babilonios. Entonces, conocer a Dios. La segunda cosa, Dios quiere que confiemos en Él, así como Ezequías confió en Él, así como Isaías confió en Él, así como Asaf confió en Él, en que Dios dijo: no voy a permitir que esta ciudad sea derribada. Por amor a mí mismo y a mi hijo David, yo voy a guardar esa ciudad. Y lo hizo matando a 185,000 en una misma noche. Y eso no es nada para Dios. Eso no es nada. Un estornudo. Ni eso. ¿Okay? Muy bien, vamos a ver la tercera cosa. La tercera cosa, y aquí es donde mucha gente no le gusta. De hecho, yo acabo de hablar hace poco tiempo con un pastor que me dijo: no, es que yo entiendo que es temer a Dios, pero Dios es mi amigo, Dios es mi amigo, y Dios me ama, y yo soy su joya, yo soy mi cuate. Y le dije: no, hay temor, debe de haber temor. De hecho, esa es la tercera cosa. Dios quiere que no solamente lo conozcamos, Dios quiere no solamente que depositemos nuestra confianza en Él, como lo hicieron Ezequías y los demás, sino que Dios quiere también que le temamos. De hecho, no sé si ustedes observaron, pero ese es un tema muy recurrente aquí en el capítulo 76, el temor. Vamos a verlo mencionado. Ahí va el versículo 7. Tú, temible eres. ¡Wow! ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se sienta tu ira? Y luego lo vemos nuevamente en el 8. Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor. ¿Sí? Luego lo vemos en el versículo 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Y luego lo vemos nuevamente en el versículo 12. Cortará el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Sí, la gente todavía piensa: Cristo mi amigo, yo voy a llegar allá y mi amiguis Cristo, sí, no, así no va a ser. Tú vas a llegar ante la presencia de Dios de rodillas, postrado. Siendo un indigno pecador delante del Creador del universo y sustentador de todas las cosas. ¿Crees que te vas a parar delante de Él? Y es la pregunta del versículo 7. ¿Y quién podrá estar en pie delante de Él? De hecho, esa pregunta se hace en un par de otras ocasiones en la Biblia. En Apocalipsis capítulo 6 también se hace la misma pregunta. ¿Quién puede pararse delante de Él?
Sí, hay en Apocalipsis 6:17, no lo vamos a leer, pero ahí viene esa pregunta también. ¿Quién puede ponerse delante de Él? Y la respuesta es, ¿nosotros los pecadores? No. La respuesta es nadie. Esa es la respuesta. ¿Quién puede pararse delante de un Dios temible? Nadie. ¿Y tú piensas que es amiguis, tu cuate? El versículo 7, ¿quién puede ponerse delante de Dios? ¿El temible? Nadie. La gente hace... Sí, Dios es un Dios personal, sí, Cristo es un Dios personal, sí, absolutamente. Recuerden, inmanente. La inmanencia por medio de Cristo Jesús, Dios inmanente. Entonces sí es personal. Sin embargo, Él es Dios. Entiendan que por muy personal, y sí lo es, no deja de ser el temible. Y no hay quien se pare delante de Él. Recuerden, sí, Dios en efecto sí es amor, como dice 1 Juan 4:8, ¿no? Dios es amor. Pero también tenemos que entender lo que dice Hebreos 12. No solamente es amor, sino que Dios es un fuego consumidor. Sí es amor, pero es fuego consumidor. ¿Quién se va a parar delante de Él? Creo que esa pregunta se contesta muy bien en Esdras. Vamos rápidamente a Esdras para verlo. Esdras capítulo 9 y versículo 16 dice, ¿cuál 16? Caray, ¿qué hice? No, es este 9:15. Esdras 9:15, ahí va. Dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Entonces hasta los escogidos, dice, el mero remanente dice lo mismo. Nadie puede estar en tu presencia a causa de nuestros delitos. Entonces, ¿quién puede estar delante de su presencia? Nadie. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que confiemos en Él. Dios quiere que le temamos. Por último, Dios quiere que le obedezcamos. Versículos 10 al 12. Dios quiere que le obedezcamos. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás. Fíjese, qué raro es eso. La ira del hombre te alabará. La ira del hombre te alabará. Qué raro. ¿Okay? Ahí léanlo. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están, eso es bien interesante el versículo 11. Traigan ofrendas al temible. Cortará el espíritu de los príncipes temibles a los reyes de la tierra. Se los explico muy fácil. Obedece, o Dios va a utilizar todo lo que tú digas en contra tuya, para su honra y su gloria. ¿Han escuchado esa frase cuando ven las series policíacas donde agarran a un malo, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Y le dicen, tienes el derecho de guardar silencio y todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra? Pues básicamente es eso. Si no obedeces, entonces todo lo que tú hagas o no hagas va a ser usado en tu contra.
hablando de cuestiones del inconverso, no hablando de cuestiones del salvo, porque aquí está hablando de los asirios, vamos. Entonces la idea o la tipología es el inconverso. Esa es la tipología detrás de, si lo quieren ver tipológicamente, el asirio es el inconverso. Entonces, si lo quieren observar así, entonces, ellos no son salvos. Todo lo que digan va a ser usado en su contra, para la honra y gloria de Dios. Y eso es básicamente lo que significa ahí. La ira del hombre te alabará. Eso es lo que eso significa. ¿Okay? Obviamente en el hebreo original tiene mucho más sentido. A la hora de la traducción, ¿Okay? Pero mucha gente se ha dado de topes con esa frase. Pero obviamente Dios va a ser alabado con absolutamente todo y su nombre va a ser glorificado en absolutamente todo. Ahora, observen el versículo 11 y con esto vamos a terminar. En otras palabras, en el versículo 10 es obedece. Si eres salvo, obedece. Si no eres salvo, no vas a obedecer. Y Dios lo va a usar en tu contra, para su gloria. Versículo 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Esto es bien interesante. La idea detrás de esto es lo siguiente. Aparentemente, los judíos cuando estaban siendo asediados por los asirios, y ellos tenían a los asirios ahí afuera de la muralla de Israel estaban los asirios, y los judíos les temblaban las patitas. No, les temblaban las patitas porque veían a uno de los ejércitos más grandes del mundo entero en aquellos años. Era el más grande en aquel tiempo. Afuera de sus puertas, no hombre, las patas, yo creo que andaban así. Y aparentemente muchos de ellos hicieron promesas a Dios. Y eso es lo que mucha gente hace, ¿no? Cuando están en una posición muy fea, ay Señor, si me sacas de esta te prometo. ¿Cuántas veces no pasa eso? No, hombre, yo recuerdo desde que yo estaba en la primaria, yo hacía eso. ¿Serio? Yo estaba en la primaria, no había estudiado yo para el examen de matemáticas, para nada, ¿no? Pero yo quería por una oración que Dios milagrosamente, ay Señor Dios, no dejes que repruebe, porque luego así lo va con mi papá. No, Señor Dios, no dejes que repruebe, que pase el examen. Y pues obviamente lo reprobaba, ¿no? Pero Señor Dios, yo te prometo que me porto bien si me dejas pasar el examen. Y creo que todos hemos hecho ese tipo de cosas. Los judíos hicieron exactamente lo mismo. Y fíjense lo que Asaf les dice. Dice, si tú prometiste algo, cumple. Obedécelo. Fíjense lo que dice. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Si tú prometiste, hazlo. Llévalo a cabo. Pon el holocausto. Lleva el sacrificio. Si lo prometiste, cumple. ¿Okay? Entonces ese es obedece. ¿Okay? Versículo 12. Cortará el espíritu de los príncipes, ya explicamos eso. Temible es a los reyes de la tierra. Entonces Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que creamos en Él, que confiamos en Él. Dios quiere que tengamos temor de Él. Y Dios quiere que seamos obedientes a Él. ¿Okay? Pues hermanos, yo espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Y por cierto, si lo quieren ver también de otra forma, así como hice las divisiones, observen, esto nada más para terminar, algo interesante. Del versículo 1 al versículo 3, esa sección nada más es local, ¿sí? Local, Israel, y no todo Israel, muy local. Cuando llegas más adelante, la segunda sección viene siendo más nacional, toda la tierra, nacionalmente. Y para cuando llegas al versículo 12, ¿qué dice el versículo 12?
a los reyes de la tierra. Entonces empieza local, termina global. Muy bien, vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estudiar esta sección del libro de Salmos el día de hoy. Gracias, Señor, por sus bendiciones sobre nosotros. Le pedimos, Señor, que podamos por medio de su Espíritu Santo aprender a cada día más de su persona y que sea Él el que haga la aplicación de su palabra a nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios.